Estamos nuevamente en el curso de Fundamentos de Electrónica y hablando de circuitos digitales. En esta ocasión, después de haber introducido el proceso de análisis pasando del circuito a la función lógica realizada y la evaluación de la función, vamos a considerar el caso en que tenemos la función y queremos obtener el circuito. Entre los métodos que podemos considerar nosotros está el que es directo. Esto es cuando la función es suficientemente fácil e intuitiva, algo que también se adquiere un poco con la experiencia, o cuando son formas canónicas, que ya sabemos cuál es la forma que está predeterminada y podemos introducir directamente los bloques. Cuando tenemos un problema y no logramos entender exactamente cómo proceder, podemos hacerlo metódicamente. En el caso de bloques, de la salida hacia las entradas, y en el caso de switches, identificando bloques en serie y en paralelo. Debo aclarar que no todos los circuitos con switches son serie paralelo, pero eso queda fuera de nuestro curso. Al final, el circuito debe conectar entradas, debe tener entradas sin operar, es decir, no hay ninguna operación lógica que esté marcada, y es ahí donde se supone que nosotros conectamos nuestras señales externas. En el caso de los switches estamos limitados, ya que hay algunas funciones que no se pueden hacer directamente, como son la negación de un producto o la negación de una suma. Para este tipo de casos procederemos usando más bien circuitos equivalentes, como veremos cuando hablemos de las propiedades del álgebra booleana. Empecemos con un primer ejemplo. Queremos realizar la función a más bc', todo eso multiplicado por d, más a'b. Nuestra primera tarea es saber qué tipo de función es, y para eso nosotros debemos pensar cuál es la operación que hacemos al último. Si pensamos en la precedencia, en las reglas de precedencia, vemos nosotros que los productos se hacen primero y por lo tanto la haríamos al final la suma. Así que debemos considerar que lo que tenemos aquí es una suma lógica, un OR. Y este OR tiene dos componentes, dos términos que se suman. Uno de ellos viene siendo A' negada y el otro viene siendo A más BC' por D. Así pues tenemos esas dos entradas para nuestro bloque lógico OR. Hemos reducido la complejidad de la función y ahora tenemos dos funciones que tenemos que identificar. En el primero tenemos un producto y en el segundo también tenemos otro producto. Así que identificamos los dos productos y vemos que en el de abajo es el A que se niega, A negado y B. Vemos que por este camino hasta aquí llega, pero en el otro caso tenemos una entrada D que ya está hasta aquí llega, y la entrada A más BC negado. Nuevamente tenemos ahora una suma, ¿verdad? En donde un sumando es A y el otro es un producto que identificamos fácilmente como B y el C negado. Fíjense bien que aquí utilizamos la bolita o el circulito como signo de negación. A la hora de realizar el circuito todavía nos quedaría poner ese bloque. Como ya todas las entradas, es decir, llegamos a un punto en donde solamente tenemos letras A, B, C y D, hemos terminado. Recuerden que esta A y esta A en realidad están conectados entre sí. No lo hacemos para simplificar nuestro diagrama. Ahora vamos a tomar un ejemplo con switches. Vamos a tomar la misma función que tomamos anteriormente, pero la vamos a realizar ahora con switches, con interruptores. Tenemos una suma y sabemos entonces que la suma lógica la realizamos por medio de una conexión en paralelo. Así que nuevamente hemos hecho nosotros una simplificación. Tenemos que realizar este producto y este producto por separado.
El producto corresponde a una conexión en serie, así que tenemos la conexión de estas dos en serie y la conexión de estas dos funciones en serie. Ven ustedes que aquí ya tenemos una D y una B simples. Finalmente tenemos esta función es una suma y aquí la tenemos y ya escribimos nuestro final. Recuerden, si es negado es un switch normalmente cerrado, si es abierto es un switch normalmente abierto. Y este circuito sería finalmente la función, el circuito que realiza la función dada. Aquí tenemos unos ejemplos que ya después de esta experiencia son suficientemente sencillos para hacerlos directamente. Un producto es en serie, así que tenemos en serie A con una suma, que entonces en serie con un paralelo, y el switch negado, el negado con un switch normalmente cerrado. Y lo mismo podemos hacer esto, que aunque se ve un poquito más complicada, viene siendo de la misma naturaleza. Una suma sería un paralelo y tendríamos un paralelo de dos en serie, una serie en paralelo, y ahí tenemos nuevamente este circuito. Con el tiempo y con la experiencia ustedes empiezan a hacer esto de una manera más rápida. Las formas canónicas que mencionamos anteriormente son dos principalmente: la suma de productos y el producto de sumas. Aquí tenemos ejemplo de suma de productos. Recuerden que la ley que estamos simplemente eliminando paréntesis, aplicando una ley asociativa que no hemos mencionado, pero que vamos a mencionar adelante. Y tenemos un producto de sumas. Vamos a ver este ejemplo, que es una suma de productos, y en lugar de proceder de la salida hacia la entrada, vamos a proceder directamente desde la entrada. Como son productos, ya sabemos que son tres bloques AND. Y tenemos A', BC, A, B'C y AB, C'. Esos tres los vamos a sumar, así que tenemos nosotros finalmente el resultado. Una manera de dibujar esto que se ve más complicado, pero tiene una cuestión práctica, es aquí tenemos la entrada A, B y C. Son entradas que entran a un negador y luego lo volvemos a negar. Recuerden que cuando hacemos dos negaciones, tenemos A negado y A negado, negado, nos da A nuevamente, y aquí tenemos la negada. Y entonces simplemente conectamos A', B, C, A, B', C, A, B, C'. Recuerden ustedes que esta conexión, aunque se ve un poco más elaborada como dibujo, este diagrama tiene la ventaja de estar directamente relacionada con algunos circuitos lógicos programables, donde ustedes introducen precisamente esta función en el programa para hacer las conexiones internamente. Hemos pasado pues entonces del circuito a la función lógica, hemos hecho la evaluación de la función lógica que se obtiene y hemos pasado de la función lógica al circuito. ¿Cuál es nuestro próximo paso? Nuestro próximo paso es qué herramientas vamos a utilizar entonces para poder trabajar con los circuitos, cambiarlos y poder entonces también cómo le hacemos para obtener la función originalmente.